Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Padre Dios. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder seguir estudiando este misterio de la oración, porque es un misterio para nosotros, pero es cierta y es verdad, y tú nos la prometes, y tú nos la das para nuestro propio bien, para nuestra salud mental, física y espiritual. Oh Padre Dios, guía estas conferencias, que seas tú el que hable, que sea el mensaje lo que sea exaltado. Oh Padre nuestro, te pedimos perdón, te pido perdón por todas nuestras faltas, y te lo pedimos todo en el nombre y en la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues estamos de nuevo aquí estudiando el libro de la oración, estudiando la oración y entrando cada vez más en ese misterio, ¿no?, que comentaba en la oración que he hecho hace un momento. Vamos a ahondar cada día un poquito más en detalles, en mecanismos, en enseñanzas, cómo Dios mostró a la hermana White cosas que nos van a ayudar, consejos que nos van a ayudar en nuestro día a día, en nuestra relación diaria con Dios. Me gustaría empezar con un texto bíblico. Se encuentra en Juan 14, del 11 en adelante. Son palabras de Jesús. Y dice: Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre, en mi nombre, la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Recordad, es una promesa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fijaros cómo después de hacernos esa promesa, después de decirnos, tranquilos, todo lo que pidáis en mi nombre os será dado, después nos recuerda que nos queda un trabajo por hacer a nosotros, que es ¿cuál? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es aceptable obviar los mandamientos y en cambio postrarse en oración, aunque sea de manera muy fervorosa, porque quiere decir que estamos dejando de lado nuestra obligación, nuestra parte del trato. Una cosa es no conocerlos, pero están muy especificados y muy claros en toda la palabra de Dios. Por lo tanto, recordad, y leo de nuevo los dos versículos seguidos: si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y luego sigue: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sigue: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por lo tanto, fijaros cómo está ligado la promesa con nuestra parte del trabajo y con ¿qué? El derramamiento de que ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ya tenemos aquí el fruto de esa oración. Ya tenemos aquí ese pedido que nos reclama también Dios que hagamos, el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Leeremos y estudiaremos como el agua nos recuerda que cuando oramos por ello, Satanás se aparta de nosotros. Es muy curioso. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Otra promesa. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fijaros, y me manifestaré a él. Se manifestará a nosotros. Por lo tanto, bueno, sigamos un poquito más, porque dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él, y haremos morada con él. Fijaros cómo en tres ocasiones hace referencia a que guardar mi palabra, guardar mi ley, mis mandamientos. Es realmente importante para poder hacer una oración efectiva, para que Dios reciba ese pedido sincero, para que eso sea contestado. Tiene que haber también una parte de nosotros que debe funcionar, porque de momento lo que hacemos es mostrarle nuestro amor al guardar sus mandamientos. Y entonces, la disposición de la oración es directa, va directa al trono de Dios. Vamos pues, sin más dilación, a seguir comentando el libro de la oración de la hermana White. Pero antes me gustaría recordar un párrafo que estudiamos la semana pasada en el capítulo 2. Ese párrafo, la verdad es que define mucho y resume mucho cuál debe ser nuestra vida en relación con la oración. Y dice, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 217. Fijaros, no me cansaré nunca de leer esta cita. Estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. ¿A quién está dirigido todo esto? A la gente del tiempo final. Debemos vernos aquí. Debemos estar listos para la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, estudiemos, oremos a Dios que nos muestre cómo obtener ese espíritu de oración. Cómo en nuestro día a día esa oración esté siempre en nuestra mente y haya una conexión constante en cualquier detalle, en el trabajo, con la familia, con los amigos, etc. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura del capítulo 3. Se llama Dios escucha las oraciones. Es un tema muy importante porque en muchas ocasiones olvidamos que cuando estamos orando no oramos al aire, sino que oramos a Dios y Dios nos escucha. Y debemos tener fe en ello. Si no, la oración se hace vana y repetitiva en muchas ocasiones. Pues empezamos. Dios escucha las oraciones de los humildes. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preguntamos
¿Debemos ir a Dios con este tema? Esa pregunta no debería existir. Debemos ir y punto. No podemos dudar en ir o no ir. ¿Esto debemos consultárselo a Dios o no? Esa pregunta ya os tiene que decir que sí. ¿Eh? ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos, que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. ¿Cuántas veces nos sentimos seguros en este mundo? Hermanos, amigos, oyentes, si os sentís seguros en este mundo, vamos mal. Si os sentís seguros por vuestros propios, digamos, méritos, entre comillas, vamos mal. Porque tengo mi dinero, tengo mi trabajo, tengo mis amigos que me quieren, tengo mi familia, y ya parece que no es necesario vivir en espíritu de oración, como nos está diciendo el espíritu de profecía. En los mejores momentos, cuando estamos viviendo un buen momento, es difícil recordar, ¿verdad?, quién nos lo ha proveído. La acción de gracias debería estar ahí para recordarnos eso, que Dios es la fuente de toda sabiduría y de toda felicidad. Dios acepta y oye las oraciones de los que tienen un corazón humilde, perdón, confiado y contrito. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. ¿Cuántos hombres de grandes habilidades naturales y mucha erudición han fallado al ser colocados en posiciones de responsabilidad? Mientras que los que poseían habilidades espirituales más débiles, con un ambiente menos favorable, han tenido un éxito admirable. Fijaros. El secreto radica en que los primeros confiaban en sí mismos, mientras los últimos se habían unido con aquel cuyo consejo es admirable y cuyas obras son poderosas para cumplir lo que desea. No es suficiente con hablar bien, no es suficiente con tener un gran conocimiento. Hay que tener un corazón dispuesto, hay que poner todo lo que tienes, porque no lo tienes tú, sino Él te lo da, a disposición. Todos los dones de los que disfrutas vienen de Dios. Por lo tanto, esa predisposición a decir, heme aquí, envíame a mí, porque es lo que hay, pero Dios hace que eso que parece tan poco se convierta en algo sublime, admirable, como dice aquí. Dios escucha y responde las oraciones. Dios oye la oración. Cristo dijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. También dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Fijaros cómo, recordando el texto que hemos leído al principio, también nos recuerda aquí, si vivimos conforme a su palabra, por lo tanto hay una condición aquí, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. ¡Wow! Todas sus promesas se cumplirán.
si vivimos conforme a su palabra. Todas. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos. Por lo tanto, no solo seremos receptáculos de esas bendiciones, sino que seremos, ¿qué? Mediadores. Actuaremos en Cristo, seremos utilizados por Él, canales. El Señor ciertamente oirá y contestará las oraciones de sus obreros si éstos buscan su consejo y su instrucción. Podemos orar mucho, pero si no buscamos su consejo, si no buscamos aprender, por mucho que pidamos un hecho, una cosa, si no estamos atentos a cómo debemos actuar en nuestra vida para que podamos hacer lo posible para que eso mejore, entonces, ¿de qué sirve esa oración? No podemos orar para tener salud y luego no seguir los consejos de la Reforma Pro Salud. Dios oye las oraciones de todos aquellos que le buscan sinceramente. Él posee el poder que todos necesitamos y llena los corazones de gozo, paz y santidad. Posee el poder que todos necesitamos. Ese poder es el que debemos buscar. Fijaros cómo relaciona el hecho de orar con recibir poder. Luego seguiremos analizando todo esto, si no es en este capítulo, más adelante. Vi que toda oración elevada con fe, por un corazón sincero, será oída y contestada por Dios, y que el suplicante obtendrá la bendición cuando más la necesite, y a menudo ésta excederá sus expectativas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que oramos por algo, de manera sincera, desesperados quizás, y luego cuando eso se cumple en exceso, nos supera? Así actúa Dios. No se pierde una sola oración de un verdadero santo, si es elevada con fe por un corazón sincero. Ninguna oración sincera se pierde. El Dios infinito, dijo Jesús, os da el privilegio de acercaros a Él y llamarlo Padre. Fijaros, es un privilegio. A nadie le llaman Padre todos los días. Fijaros cómo, no sé si los que sois padres, cuando tu hijo te dice papá o padre, eso te hace sentir muy bien. La verdad es que te da gozo. Pues tenemos el privilegio de llamarle Padre y a la vez eso le complace. Comprended todo lo que implica esto. Ningún padre de este mundo ha llamado jamás a un hijo errante con el fervor con el cual nuestro Creador suplica al transgresor. Ningún amante de interés humano siguió al impenitente con tantas tiernas invitaciones. Mora Dios en cada hogar. Oye cada palabra que se pronuncia. Escucha toda oración que se eleva. Siente los pesares y los desengaños de cada alma. Ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana, amigo y vecino. Cuida de nuestras necesidades y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen continuamente. ¿Por qué podemos disfrutar de momentos de felicidad? ¿Por qué podemos disfrutar de momentos de tranquilidad, de compañerismo, de amor con nuestros familiares? Porque Él lo provee. Él lo provee. ¿Qué dice? Su amor y misericordia fluyen continuamente. Otra cuestión es, ¿dejamos que eso fluya? La Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inactividad, ni en silencio y soledad, sino rodeado por 10.000 veces 10 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos que no podemos discernir, está en activa comunicación con cada parte
de su dominio, fijaros. Pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Él está rodeado de seres santos, de no sé cuántos, ya habéis visto, millones de millares de millares. En cambio, es el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. Fijaros en este gesto. Se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta: aquí estoy. Aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, Él es afligido. Fijaros. Cuando dice que Él es uno en nosotros y nosotros en Él, quiere decir que todo lo que nos afecta a nosotros le afecta a Él. Y eso es impresionante. Que siendo Dios, la divinidad, se una a nosotros de esta manera tan increíble. No podemos despreciar esto. Debemos aprovechar lo que nos da. Debemos ser sinceros y debemos cogerlo con los brazos abiertos. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Fijaros. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Fijaros, fijaros, la oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. No os preocupéis si no os expresáis bien. No debemos preocuparnos si no nos ha salido lo que queríamos decir exactamente, porque lee nuestros corazones. Y eso Él lo coge y lo transforma ¿en qué? En algo agradable, en algo fluido, como si lo dijera para Él mismo. Y lo hace por nosotros, porque Él necesita eso. Es Dios. Lo hace por nosotros. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios. Y la fuente de donde proviene está abierta para el ser humano más débil. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fijaros, a veces olvidamos esto. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido ¿de quién? De Dios. Poder de todo tipo. ¿Poder qué? Para que el corazón fluya. En Él vivimos, nos movemos y somos. Poder mental, poder espiritual, físico, todo viene ¿de quién? De Dios. Y esa fuente dice que siempre está abierta, esperando a que nosotros nos conectemos para recibir. En mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han
han de permanecer sus seguidores delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos. Su muerte, su sacrificio, nos hace preciosos en Él. Por causa de Cristo, el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos la vileza del pecador, reconoce en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen. Haced vuestras peticiones a vuestro Hacedor. Nunca es rechazado nadie que acuda a Él con corazón contrito. Ninguna oración sincera se pierde. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Derramamos los deseos de nuestro corazón en nuestra cámara secreta. Expresamos una oración mientras andamos por el camino, y nuestras palabras llegan al trono del monarca del universo. Pueden ser inaudibles para todo oído humano, pero no morirán en el silencio, ni serán olvidadas a causa de las actividades y ocupaciones que se efectúan. Nada puede ahogar el deseo del alma. Este se eleva por encima del ruido de la calle, por encima de la confusión de la multitud, y llega a las cortes del cielo. Es a Dios a quien hablamos, y nuestra oración es escuchada. La puerta dimensional está abierta. Fijaros, es igual donde estemos, es igual con quién estemos, si hay ruido o no. Si nosotros abrimos la puerta y conectamos con Dios, esa oración es recibida. Dios escucha la intercesión de Jesús mezclada con nuestras oraciones. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad, y no rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Por lo tanto, esos méritos que son mezclados con nuestras oraciones. Interesante. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a ese incienso. Los méritos de Cristo, ese incienso, que también ha representado así en el santuario terrenal, hacen que esas oraciones fluyan de manera preciosa ante el trono, para que sean aceptados por el Padre. ¿En quién? En Cristo, en sus méritos. Es como si esos méritos limpian nuestras oraciones. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor, y el Padre siempre oye al Hijo. Por lo tanto, si estamos en el Hijo, nos oye Dios, el Padre. Es evidente. Y eso de estar en Cristo es como fusionados a Él, en Él. El Señor responde siempre, aunque no nos demos cuenta. Si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender a nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo, es así. Se inclina. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. Muchas veces salimos desilusionados de una oración, la cual nosotros creemos que ha sido súper sincera y súper profunda, y quizás lo haya sido, y esperamos como algo a cambio,
como una manifestación de su poder. Cuidado, que nos estamos pareciendo al tema espiritista. Los sentidos no pueden ser engañados. Por lo tanto, Dios sabe que en el tiempo final va a pasar eso. Va a haber grandes manifestaciones visuales para que nuestros sentidos sean engañados. Por lo tanto, no nos extrañemos si no tenemos un toque manifiesto, algo especial en esa oración. Creamos por fe que ¿qué ha hecho Dios? Se ha inclinado a nosotros por esa oración. Y eso nos debe llenar de gratitud hacia Él, pues lo hace con amor y piadosa ternura. Y no solo porque no sintamos algo en ese momento, no debemos creer que Él sea inclinado a nosotros. Las respuestas de Dios no siempre son lo que esperamos. Pedid pues, pedid y recibiréis, pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá contestación. Tal vez no llegue exactamente como deseáis o cuando lo esperéis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Esperará el momento adecuado. No sufráis, no suframos. Esperemos con fe, porque vendrá cuando tenga que venir. De ahí tendría que estar nuestra paz, nuestro gozo, nuestra tranquilidad ante todo lo que pasa a nuestro alrededor. Dios escucha las oraciones por la conversión de las almas. Cuando los que conocen la verdad practiquen la abnegación ordenada en la palabra de Dios, el mensaje se proclamará con poder. El Señor oirá nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas. El pueblo de Dios dejará brillar su luz y los incrédulos, al ver sus buenas obras, glorificarán a nuestro Padre Celestial. El Señor oirá nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas. Orar por la conversión de los demás. Eso debería también ocupar parte de nuestro tiempo de oración. Y qué poco lo hacemos. Muchas veces estamos en, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero, ¿y los demás? Confiemos plenamente en que Dios escucha nuestras oraciones. El pueblo de Dios debe avanzar con entendimiento. No debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido. Después de esto, tienen el privilegio y el deber de creer que Jesús los acepta. Fijaros, debemos creer que Jesús nos acepta, no sentirnos tan desdichados, tan humildes, ¿no? Llevar la humildad al extremo también representa esto. Dios no puede aceptarme, soy tan pequeño. Fijaros que esto puede ser un problema, porque estamos pecando. Estamos negando el sacrificio de Jesús. Estamos siendo prepotentes y presuntuosos por el hecho de creer que somos muy humildes. O de expresar algo que creemos que es mucha humildad. En cambio, ¿qué es? Invalidar el sacrificio de Jesús. Pensemos en ello. No deben esperar que otros se abran paso a través de las tinieblas y obtengan la victoria para que ellos la disfruten. Ese gozo durará únicamente hasta que termine la reunión. A Dios hay que servirle por principio y no por sentimiento, que hemos dicho antes, con el tema de los sentimientos. Bueno, de los sentidos, ahora los sentimientos, perdón. Ganad la victoria para vosotros mismos en la mañana y en la noche, en vuestra propia familia. No permitáis que vuestros afanes diarios os impidan hacerlo. La verdad es que cada vez que leo esta frase me siento fatal, porque es realmente un golpe a mi corazón. Realmente no debería ser tan difícil.
Es cuestión de poner a Dios primero, antes Cristo, ¿no? Pues no permitamos que los afanes diarios nos impidan orar. Tomad tiempo para orar, y al hacerlo, creed que os oye. Mezclad fe con vuestras oraciones. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. Todo lo que pasa a un cristiano es para bien, por lo tanto, cuando tengáis una oración que creéis que no es contestada, pensad que es una prueba a la que os enfrentáis, y si no estuvierais preparados para esa prueba, Dios no os pondría en ella. Por lo tanto, debemos alegrarnos. Eso quiere decir que vamos por el buen camino. Las pruebas, ¿qué nos dicen? ¿Estáis preparados para otro peldaño? Vamos a por ello. No os preocupéis, yo os protejo. Vais en mí, confiad en mí. Sois probados para ver si confiaréis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Recorred el paso angosto de la fe, confiad en las promesas del Señor. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe. Pero a menudo dejáis que los sentimientos os dirijan. Buscáis en vosotros algo de valor cuando no os sentís reconfortado por el Espíritu de Dios y os desesperáis porque no podéis encontrarlo. Fijaros, los sentimientos, qué peligrosos son muchas veces. Sobre todo el sentimiento de melancolía y tristeza. Es un sentimiento muy cotidiano. Yo personalmente os tengo que confesar, esta semana he vivido una experiencia al respecto. Hay momentos que Satanás aprovecha situaciones especiales en tu vida. Y lo que haces es desesperarte. Hablas en otro tono, no ves nada. Y desde luego las últimas ganas que tienes es de orar, pero sabes que debes hacerlo. Y la verdad es que me propuse hacerlo. Y me puse en sus manos. Y gracias a Dios, la oración fue contestada. Y ves la luz. Pero debemos creer que todo lo que sucede es para nuestro bien. Debemos creer. Satanás va a aprovechar cualquier momento, pero recordemos que ¿qué hace Dios? Recoge lo malo y lo reconduce para bien, para nuestro bien. ¿No confiáis suficientemente en Jesús, en el amante Jesús? No dejáis que sus méritos sean todo. Sus méritos son todo. ¿Qué podemos hacer nosotros que no haya hecho Él ya? Lo mejor que vosotros podáis hacer no merecerá el favor de Dios. Son los méritos de Jesús los que os salvarán. Es su sangre la que os limpiará. Pero vosotros debéis realizar esfuerzos. Debéis hacer lo que podáis de vuestra parte. Sed celosos y arrepentíos y luego creed. Que hemos leído al principio. Hay una parte que nos toca hacer. Vivir la fe. Vivir la ley. Muy bien, pues este capítulo ha sido corto, es un capítulo especial, la verdad es que corto pero intenso. Y antes de acabar hoy, me gustaría mostraros un comentario que salió en uno de los vídeos en YouTube. Alguien hizo una pregunta, dice, tengo una pregunta, algunos oran de usted a Dios. ¿Es correcto? Y dicen que es por respeto, pero se siente incómodo, al menos para mí escucharlos orar así. Pero en la Biblia habla como en primera persona de tú. Quisiera saber tu opinión. Gracias, Dios te bendiga por el mensaje. Y
alguien dio una respuesta, porque yo también al escuchar pues di mi respuesta, pero me gustó mucho cómo lo encaró esta persona. Y dice: recién estoy a cargo del ministerio de oración en mi iglesia y he estado buscando información y orando mucho al Padre para que me ayude con mi encomienda, porque es algo que nunca había hecho en mi opinión. Tratar de usted al Padre está relacionado con la cultura, con respeto y también con el tipo de relación que la persona haya tenido con su Padre terrenal. No está mal que se use. Lo que sí importa es que sea una oración sincera, que salga del corazón. Un detalle que la mayoría de las personas hacen, y me refiero en oraciones personales, es que oran y cuando terminan se levantan y siguen su vida. Yo siento que eso es como una falta de respeto a Dios, porque siempre en la oración debemos permanecer unos minutos en silencio para escuchar a Dios. Si el Espíritu Santo va a hablarte, no lo dejes con la palabra en la boca. Bueno, es una interesante reflexión. Os pongo esta pregunta y esta respuesta como ejemplo de que si, por lo que sea, si hay algún tema con relación a la oración que os inquiete, que queráis poner en público, podéis hacerlo a través del canal de YouTube o también podéis hacerlo a través de este email, oraciones@elgranengaño.com. Ahí podéis exponer testimonios y también pues, cualquier tipo de cuestión como la que hemos visto aquí. También me gustaría recordar algo que leímos también en el capítulo 2, el capítulo de la semana pasada. En ese capítulo recuerdo cómo Elena White nos llevaba a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, el de la mañana y el de la tarde, y lo relacionaba con esos momentos de oración familiar. Y también recordaba que los hebreos, en el momento en el que se prestaban o se presentaban para el sacrificio matinal y el vespertino, antes tenían que hacer un examen interno muy fuerte para presentarse realmente humillados ante ese momento, por lo que representaba ese momento. Y eso tenemos que hacer también nosotros. Hay muchas veces que se nos plantea en nuestra mente: debo orar, pero bueno, puedo orar por esto, pero es que no veo ningún otro tema por el que orar. Nos falta reflexión, nos falta examinarnos y decirle a Dios también: examíname, para que salga todo lo que nuestro corazón le sobra, para que todo eso que es fatuo, que nos hace desviarnos al mal, lo podamos ver, porque ¿qué es lo que nos pasa? Que no lo vemos. Estamos hipnotizados. Y recordad qué pasaba con los de la Odisea, que no sabían que estaban desnudos, ¿no? Que eran desventurados, que estaban ciegos. No lo sabían. Ese corazón no estaba abierto. Tenemos que orar para que eso suceda. Tenemos que examinarnos con fuerza y entonces surgirán los temas de oración y podremos confesar todos nuestros pecados, todos, no dejar ni uno, porque vimos que con solo uno que quedara ya tendríamos muchísimos problemas ante Dios y en su venida. Pensemos en ello, queda muy poco tiempo y debemos orar para ser de los 144.000, los cuales serán perfectos. Muy bien, hermanos y hermanas. Sin más, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has regalado hoy. En ti vivimos, nos movemos y somos. Todo es en ti, todo es por tus méritos. Ayúdanos a orar por aquellos que están a nuestro alrededor, por sus conversiones. Ayúdanos a ver a todos como candidatos al cielo. Y utilízanos, Señor, a todos
en el ámbito que sea necesario. Todo sea para tu honra y gloria. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te pedimos que nos muestres nuestras faltas. Examina nuestro corazón. Entra como una espada de dos filos y discierne inquietudes. Y sácalas, muéstranoslas para que podamos negarlas. Oh Padre Santo y Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y te lo pedimos todo en el nombre y en la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.